Quisiera empezar con el título que puse, una apuesta firme y vigente, que en realidad es una idea tomada del texto que preparó José Luis Juárez y que nos ha expuesto y además ha complementado muy bien en esta presentación de hace unos instantes. Porque creo que se trata efectivamente de eso que él lo reitera en el documento. Se trata de una apuesta que hizo el CIPCA. Y una apuesta supone tomar opciones y decidir. Y claramente lo dice desde el inicio del texto, aquí se trata de una opción. Y esto vinculado a aquellos que conocen un poco de la pastoral social de la Iglesia, nos lleva a recordar el texto de la Asamblea de Puebla con la opción preferencial por los pobres. Y CIPCA ha hecho una opción preferencial y se dice, lo hemos escuchado, lo hemos visto, además en el video, una opción por la pequeña agricultura, por los campesinos, que viene desde el nombre del CIPCA, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Pero claro, José Luis nos recordaba, ha habido cambios. Y claro, los jesuitas empiezan y llegan aquí cuando ya no hablábamos de indios en el Perú. Claro que hemos vuelto a hablar de indios por otras razones en los últimos tiempos, pero ya Reforma Agraria proscribió la denominación de indios y empezamos a hablar de campesinos. Pero después pasamos a hablar de productores, después de agricultores, ahora último de agricultores familiares y de emprendedores, ¿no? Y algunos nos peleamos con esta idea de emprendedores porque los ricos son empresarios y los pobres son emprendedores, ¿no? Y aquí simplemente quiero recordar un documento de la FAO que son las directrices gobernanzas para las directrices para la gobernanza responsable de la tierra, los bosques y la pesca, que rescata la idea de que los campesinos, los agricultores también invierten. Ellos también realizan empresa, invierten no solo su trabajo, también su dinero, su esfuerzo, etcétera. Entonces quiero reforzar con esto la idea de que estamos frente a una apuesta firme, una apuesta vigente, pero también ratificar la idea de que hay retos, desafíos, algunos de ellos viejos que nos siguen acompañando y otros un tanto nuevos. Entonces, si esto me deja cambiar, yo simplemente, ahí estamos. Simplemente quisiera aquí esquematizar esto que José Luis ha presentado con bastante claridad, estos distintos momentos en la vida del CIPCA, estos 50 años. Y yo lo resumo básicamente en este periodo en el que empieza a trabajar CIPCA de la creación, perdón, del funcionamiento de cooperativas creadas por reforma agraria. Y luego la crisis de las cooperativas y las parcelaciones de las mismas. Y a este periodo, por eso lo he puesto en negrita, corresponde una inquietud, un intento de respuesta por fortalecer la organización de los campesinos y reconocer su limitada capacidad de gestión. Luego, avanzando en la periodización, se nos habla del periodo de globalización y el libre mercado, y ahí apuestan en CIPCA por el desarrollo empresarial y financiero de las actividades de los agricultores. Luego, las exigencias del mercado externo al incursionar abiertamente en este mercado nos llevan a pensar desde CIPCA en la necesidad de reforzar la asociatividad. Y para terminar con una inclusión en los tiempos actuales por la preocupación en torno a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Y ahí hay distintas iniciativas que se nos ha mostrado que apuntan a dar un mayor valor agregado. Y aquí entonces hay que reconocer las cifras. Federico nos recordaba un poco las cifras respecto de la agricultura familiar, pero creo que hay que mirar un poquito más. Entonces, voy a lo que en el texto José Luis intenta ser, si es que la tecnología nos deja, hacer un balance. Bueno, un balance de 50 años y más nos hace ver que, bueno, no quiere correr, nos hace ver que efectivamente en estos años hemos tenido una mejora de la productividad y los ingresos. No, ay, gracias.
Entonces, efectivamente, ha habido una mejora de la productividad y los ingresos familiares. Esto está en el listado final del documento de José Luis. Una apuesta por incursionar en los mercados de orgánicos a nivel internacional, un involucramiento efectivamente de distintas entidades públicas, un fomento mayor de la asociatividad, se habla de cooperativas y asociaciones, y una participación importantísima de las mujeres, se nos señala en las directivas, pero hemos visto que hay mucho más que eso. Bueno, todo eso, resumiendo esto que en el documento intenta hacer un balance, creo que está bastante bien, pero, y entonces entro a algunas de las observaciones que podemos hacer mirando la zona en la cual CIPCA trabaja, que como bien ha definido, aunque tiene presencia local, sin embargo, tiene una influencia regional bastante grande. En primer lugar, recordar que aquí en Piura el 96% de las unidades agropecuarias hacen parte de la agricultura familiar. A nivel nacional es el 97%, recordaba Federico Tenorio. A nivel regional el censo nos dice que son el 96%, casi la misma cifra. Pero se nos dice también que esta incursión de los agricultores en el mercado de bananos y otros es importante, pero el 70% de la producción de Piura está siendo enfocada, enviada al extranjero, y solo va quedando el 30% para el consumo local. Y eso nos plantea retos y desafíos en torno a, efectivamente, a la seguridad alimentaria. Y por otra parte, siguiendo con este impulso grande, esto que muchos han llamado el boom de la agroexportación, que en el caso de Piura es destacable, sin embargo, el documento nos señala que solo el 10% de las unidades agropecuarias que hacen parte de la agricultura familiar tienen participación en estos cultivos y en esta agroexportación. Entonces, sí, hay avances importantes, sí, pero creo que los retos son sumamente grandes, no solo para el CIPCA, creo que en general para todos aquellos que queremos trabajar en favor del desarrollo rural. Vamos a ver si me hace caso. Pues no, ajá, sí. Entonces, para aprovechar los minutos restantes, yo quisiera hacer algunas preguntas. Creo que podemos hacer muchas más, pero creo que son algunas preguntas que nos quedan como desafío para mirar la experiencia de CIPCA y de otras instituciones. Mi primera pregunta, y en el documento hay algunas cifras, ¿no?, es si seguirá la fragmentación de las tierras. Algunos, cuando analizaban el censo del 2012, decían la principal característica es la fragmentación de la agricultura. Creo que hay otros problemas, pero este es efectivamente un problema acuciante. Cosas como los mecanismos de la herencia siguen haciendo que se dividan las parcelas que tienen los agricultores hasta convertirla en unidades que difícilmente resultan sostenibles por ellas mismas, y entonces habrá que incrementar la búsqueda de fuentes de ingresos en otras actividades. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que pasemos del 10% de agricultores de la agricultura familiar vinculados a esta actividad de agroexportación? Si es que esa es la decisión que se toma. ¿Cómo evitar la dependencia de los mercados internacionales? Porque en los 50 años de CIPCA se nos recuerda que la crisis en parte de la agricultura piurana está vinculada a la dependencia del mercado internacional del algodón. Y ahora, claro, no solamente producimos algodón, se exporta desde Piura mangos y una cantidad de otros productos, pero ya sabemos, el mercado internacional es un mercado donde los productores tienen muy poco control. Y no sabemos si más adelante la pandemia u otros factores nos seguirán afectando. El niño, y hemos visto el video, ahí el niño del 83 con toda la dureza que eso representó para Piura, pero sabemos que el niño es un fenómeno que se repite, de hecho se ha repetido en estos años
Y los expertos en cambio climático nos dicen que fenómenos como estos se van a incrementar. Entonces, ¿cómo afectará el cambio climático a esta región y a esta agroexportación boyante en Piura? Vinculado al cambio climático, ¿habrá agua suficiente? Porque los expertos nos dicen que habrán ciclos en los cuales se presentarán sequías y otros momentos en los cuales las lluvias, que antes eran bastante predecibles, parece que se concentrarán en algunos días o semanas. Entonces hay que mirar esto con mucha atención. ¿Seguiremos produciendo arroz en una zona desértica como la es Piura? Claro, el Valle del Chira y el Piura son maravillas en medio del desierto, así como tenemos el sur, que es la parte norte del desierto de Atacama, y esta zona es parte del desierto de Sechura. ¿Qué pasará con la seguridad alimentaria? Y recuerdo esta cifra, 70% de la producción agropecuaria se está yendo al extranjero y solo el 30% va quedando para aquí. ¿Es que seguiremos el consejo de Alan García? Habrá que exportar y después compraremos. Con precios como el del trigo que nos recordaba Federico Tenorio, siguen inestables y siguen al alza. Y luego, si la asociatividad es uno de los temas que preocupa a CIPCA, habrá que seguir desarrollando cooperativas, asociaciones u otras formas tal vez más cercanas a la experiencia de los campesinos. ¿Y qué pasó con las comunidades campesinas que se mencionan al inicio de las experiencias? Entonces creo que son algunas experiencias que nos quedan. Pero hay otros desafíos, y esto está peleado conmigo, al parecer, ¿no? Uno de esos desafíos tiene que ver con la concentración. En CEPES hace ya 10 años. La barra azul o celeste que ven ustedes es la suma de 16 haciendas antes de reforma agraria en la costa peruana, en Chancay y Lambayeque. Aquí, en Piura, una sola empresa hace unos años compró de un porrazo casi la misma cantidad que 16 ex haciendas. Y bueno, otras corporaciones también lo hicieron. Al 2012 era Gloria quien tenía alrededor de 80,000 hectáreas bajo control. Y al otro lado tienen una foto de Cerro de Pasco. ¿Y a qué viene esto? A que mi amigo Andrés Luna Vargas hace ya varios años me dijo, Piura dicen que va a dejar de ser una región eminentemente agraria, agropecuaria, para ser una región minera. Y saben ustedes, hay presencia minera en el país. Un desafío más, la participación de las mujeres en la agricultura, nos dice el censo, que es del 30%. En el año 94, el censo anterior era del 20%. Vamos avanzando, sí, pero ¿con qué tierras y qué tamaño de tierras? Entonces, el censo nos dice que aquí en Piura, del total de las unidades agropecuarias en manos de la agricultura familiar, solo el 23% es conducida por mujeres. Y de la superficie agropecuaria conducida por la agricultura familiar, las mujeres solo conducen el 16% de esas tierras. Y claro, tenemos 4 socias que son directivas de APROCAP. Es un avance. Hay otras iniciativas, no están en el documento, lo hemos visto en el video y en la exposición de José Luis, pero me pregunto, ¿y los jóvenes? ¿Y el necesario cambio generacional, cómo se está enfocando? Hay cosas que ha hecho CIPCA, pero hay desafíos muy grandes ahí. Y termino ya con mis 2 últimas, si es que me deja, transparencias. Primero, buscando salidas. Recordemos que el nuestro es un país mega diverso, se nos dice, en términos de biodiversidad, pero es un país diverso en culturas, en lenguas y en problemas. Entonces, si queremos buscar salidas para conseguir eso que nos recordaba Bruno Revés, ¿no? Esto de buscar que los sectores populares sean dueños de su destino, bueno, es que tenemos que coincidir que no hay una fórmula. Tal vez habrán varias fórmulas para este país diverso. Pero en todo caso, una de las pistas es, y no es nueva, la de la búsqueda del desarrollo territorial rural, ¿no? Partiendo de las
potencialidades y las limitaciones que tenemos. Y lo recordaba Federico Tenorio, el desarrollo rural es un problema intersectorial, no puede ser visto solamente como un problema del Ministerio de Agricultura. Hay que involucrar también a los gobiernos subnacionales, que lean la Constitución y que vean que su principal tarea es impulsar el desarrollo de sus zonas. Y si las zonas son predominantemente rurales, pues hay que apostar por ese desarrollo. Pero parece que no se dan cuenta. Y vamos terminando. Y por supuesto se necesita la participación de los propios actores, de las organizaciones gremiales, de productores, ¿no? De mujeres, de indígenas, que también los hay. Y entonces hay que ver estas cosas, cómo funcionan desde abajo y evitar soluciones de arriba, muchas veces parciales. Por ejemplo, cuando impulsamos Caliwarma, y vamos a tener a Carolina Trivelli en estos días aquí, lo que habría que decir es que esta iniciativa la tomamos de Brasil, pero tomamos parte de la propuesta brasileña, que era apostar decididamente por impulsar la agricultura familiar. Y termino con lo último, porque soy abogado y no me puedo eximir de mis responsabilidades. Un tema de moda. ¿Necesitamos cambiar la Constitución? Pues creo que deberíamos preguntarnos, ¿bastará cambiar la Constitución? Para empezar, ya tenemos 12. ¿La 13 será la definitiva, la mejor? Tengo mis serias dudas. Lo cierto es que tenemos un marco jurídico, político, institucional muy complejo. Ya lo dijo Federico. Muy complejo. Tenemos una ley que afirma un beneficio y por otro lado otra que más bien significa una cortapisa, una limitación para la aplicación de esta ley. Necesitamos una nueva ley y se está diciendo necesitamos una ley de reforma agraria, de segunda reforma agraria. ¿Bastará? ¿Cuántas leyes tenemos? Creo que la pregunta aquí es ¿cómo hacemos que esas buenas leyes se apliquen de verdad? No en el papel, no en el discurso. Y tenemos una norma constitucional. Claro, podemos mejorar la Constitución, pero todo el mundo se ha olvidado del artículo 88 que dice el Estado peruano apoya preferentemente el desarrollo agrario. ¿Quién se interesa de que esto se cumpla? Creo que nuestra tarea es exigir que se cumpla. Pero no solamente los políticos, las autoridades, creo que exigir que se cumpla plantea un desafío enorme para toda la sociedad. Significa que afirmamos que si hay que desarrollar la agricultura, hay que darle las herramientas, empezando por el presupuesto, empezando por la atención y otras varias cosas. Pero no quiero abusar ya de su tiempo y con esto les agradezco, si esto me deja, por su paciencia. Muchas gracias.